Muy bien, otra noche más para compartir la palabra y hoy hemos titulado el tema Compromiso con Dios, acorde a la alabanza que habíamos escuchado también y comencemos a desarrollarlo. Bueno, nosotros muchas veces entablamos varios compromisos, ¿no? Entablamos compromisos laborales, entablamos compromisos emocionales. em, Nos casamos, firmamos contratos y bueno, el compromiso que adoptamos en diversas circunstancias de la vida se traduce en una responsabilidad, pero no haríamos esos compromisos si de alguna u otra manera tampoco nos deleitáramos en ellos. Por ejemplo, el compromiso con una pareja, ¿no? Nos deleitamos en la compañía que esta persona nos pueda dar, el compromiso de criar hijos, hasta verlos independientes. Es tan difícil, pero verlos empezar a volar debe ser, porque mis hijos todavía son más jóvenes que eso, debe ser una satisfacción enorme y motivo de agradecimiento a Dios. Pero el compromiso más grande que tenemos, ¿no? El compromiso más grande, y aquí tengo algunos apuntes que tenemos, es Dios, ¿no? Siempre debemos recordar que nuestra primera relación, nuestro primer compromiso es con Dios. El segundo, para los que tienen esposa, esposo, el segundo compromiso más importante es su cónyuge. El tercero, los hijos. Y el siguiente, el trabajo que le da a uno de comer. Entonces, pero tenemos el compromiso más importante que es con nuestro Dios, lo que va a marcar nuestra vida. Como decíamos, es lo que va a hacer que el transitar por este mundo en el que muchas veces estaremos en pruebas sea llevadero, porque siempre tendremos la esperanza de estar al lado de nuestro Dios en algún momento. Eh, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Como decía la alabanza, Dios quiere hombres de compromiso, quiere hombres que realicen el papel de líderes en su casa en este sentido, pero que además tengan en su corazón el transmitir la palabra de Dios a todo el mundo, tal como nos los ha pedido Jesús en Mateo 28, 19, 20, en lo cual dice que, los versículos en los que dice que debemos ir a predicar por todos los rincones del mundo y a enseñar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, seamos personas comprometidas con Él. Un discípulo, al final, seamos discípulos de Jesús. Un discípulo tiene que renunciar a muchas cosas, tal vez la primera, a un tiempo libre que pueda tener, pero qué mejor que disfrutar ese tiempo compartiendo la palabra, compartiendo la compañía de Dios en una oración. el, un discípulo apoya la obra del Señor. Esa es otra característica de un discípulo, de una persona que tiene el compromiso, un compromiso serio con Dios, con Jesús. Un discípulo apoya la obra, apoya en todo sentido, pero sobre todo la apoya también diseminando el Evangelio, diseminando en cada oportunidad que tenga con los vecinos, con los trabajos, en el trabajo, con los compañeros, quise decir, con todo el mundo. Y cuando hemos decidido seguir a Cristo, no habremos jurado como lo hacen usualmente cuando vemos que alguien es posesionado en un cargo público,
pero para Dios basta que hayamos dicho, entrego mi vida a ti, Señor. Entonces, para Él eso ya es una promesa que debemos cumplir. Y tenemos aquí un versículo que es Santiago 5:12 que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Con esto nos dice que no necesitamos estar jurando, como decíamos, como los de un cargo público. Basta nuestra palabra que sea sí por sí y nuestro no por no. ¿A qué se refiere a esto? A que debemos tener palabra, debemos, una vez que nos comprometemos con algo, debemos entender que hemos empeñado nuestra palabra, que ante Dios ya si hemos dicho sí, bueno, tendremos que seguir el camino del sí, y si hemos dicho no, bueno, tendremos que asumir ese camino también, pero no necesitamos jurar, ni tampoco deberíamos estar de una manera ambivalente yendo de un lado a otro. ¿A qué viene este versículo? Seguimos ratificando la idea de que tenemos que ser cristianos comprometidos, cristianos que em, no seamos erráticos, que tengamos clara la labor que nos pide Dios. Obviamente, no se puede, y no, personalmente yo siento que no lo he logrado todavía, es ser eso de la noche para la mañana. Como todo pasa en nuestra vida de cristianos, seguramente el Espíritu Santo, no seguramente, con seguridad el Espíritu Santo va obrando en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y cada día el compromiso que tenemos hacia nuestro Dios debería ir aumentando, así como la relación, la comunión que tenemos con nuestro Dios. Entonces, el día que dijimos, te acepto, Señor, en mi corazón, ese día hicimos una promesa, hicimos, eh, eh, pusimos nuestra palabra en juego. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? Es cumplir nuestra promesa. Tal vez muchas veces nos distraemos con las añadiduras. Sabemos que la Biblia dice, primero busca el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. Pero muchas veces nos dedicamos a buscar esas añadiduras y nos distraemos de la principal labor que tenemos como cristianos, que no es solamente ir el domingo a la iglesia, sino es también el de predicar y el de estar alimentándonos también, por supuesto, cada día con su palabra. Tenemos que ser obedientes. Esa es una señal de compromiso muy grande, cuando logramos obedecer y seguir la voluntad de Dios. Qué difícil es eso. Deuteronomio 23, 21 al 23 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Mm, definitivamente terrible, porque nos dice que una vez que ya nos hemos comprometido, hemos hecho nuestra profesión de fe, hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya no hay marcha atrás. Y qué bueno que no haya marcha atrás, porque ya dice, si no cumplimos lo que eh, hemos prometido, a lo que nos hemos comprometido, entonces, como dice aquí, hay pecado en nosotros. Mas el que no se comprometió a nada, en ese no hay pecado, dice, porque definitivamente no ejerció ningún compromiso. Entonces, el volvernos hijos de Dios
es un compromiso serio, es un compromiso que gracias a Dios no tiene marcha atrás, porque el día que entregamos nuestro corazón a Jesucristo, ese día, como siempre hemos dicho, comienza un proceso de transformación que no parará hasta el último día de nuestras vidas. Y aquí tengo unas notas que dice, el compromiso con Dios es eterno, no tiene marcha atrás. Y cuidemos nuestra entrega al Señor. Bueno, una vez que nos hayamos entregado de la mano de Dios, seguramente iremos luchando para que nuestra vida con el Espíritu Santo habitando en nosotros se vaya transformando poco a poco. Y así es como sucede. Entonces, llegaremos a puntos terribles en nuestra vida, como por ejemplo, y por eso apunté esto, el ejemplo de Pedro, que cuando se vio sediado por los soldados el día que arrestaron a Jesús, lo negó 3 veces. Entonces, ahí se notaba el frágil nivel de compromiso que Pedro tenía con Jesús. Pedro, la piedra fundamental sobre la cual eh, se fundó, Jesús dijo que iba a edificar su iglesia, ¿no? Entonces, esto, más allá de ser una crítica para Pedro, esto es un signo de esperanza para nosotros. Creemos, a mí me pasa todo el tiempo, digo, o sea, Señor, no sé si algún día voy a ser útil, ¿no? Te voy a ser útil, de verdad. Y sabemos que cuando uno anda con esos pensamientos negativos, sabemos que el maligno, que Satanás, es el que está influyendo en nuestra manera de pensar, porque a él uno de sus trabajos, una de las herramientas más importantes que tiene Satanás en nuestras vidas, es el desánimo, como hemos escuchado alguna vez en los devocionales que nos llegan todas las mañanas. Entonces, es el desánimo, el decir tú no sirves, el decir tú nunca te vas a poder recuperar de tus vicios, nunca vas a poder modificar tu carácter, siempre vas a ser esta persona. El modo más eficaz que tiene de atacar a los creyentes es ese modo, creando desánimo. Entonces, Pedro, si lo vemos ahí caído, llorando porque había negado 3 veces al Señor, para nosotros ese es un signo de esperanza y es un signo además que nos muestra cómo van a ir evolucionando las cosas, porque así como nos sentimos, Señor, no tengo la fuerza, quisiera salir a predicar en la calle, pero no puedo porque, o sea, siento que no tengo el valor de hablar en público, Señor. Entonces, eso es lo que quiere el maligno. Pero si Pedro en un momento dado, obviamente era un momento terrible del arresto de Jesús, pero si en un momento dado Pedro rechaza, niega al Señor y luego Jesús sigue haciendo su trabajo en Pedro. Aparte sabemos que Pedro era una persona un poco impertinente. Entonces, ¿cómo Jesús fue transformando su carácter? Transformando su carácter, no solo, o sea, en cuanto a carácter, valga la redundancia de ser un tipo más prudente, pero también va formando Cristo el carácter y la decisión de predicar, el perder miedo a todo, el abandonarse a sí mismo, como decíamos. Tenía que abandonarse porque sabía que su vida no iba a ser segura, que por culpa del Evangelio no iba a ser segura, iba a ser perseguido. Y bueno, ahí aprovechamos de decir que el que, el que piensa
El que piensa que su vida al lado de Jesús no va a tener problemas, esa es una falsa creencia. Entonces, el Señor dijo, en esta vida tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, Pedro es la prueba clara de lo que Jesús puede hacer con nuestras vidas. De, de repente, de personas que digamos nosotros, es imposible que sirvamos, no puedo hablar en la calle, no puedo hablar a nadie. Pero sin embargo, si Pedro fue transformado, ¿por qué no nosotros? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo es al que se hace referencia cuando se quiere indicar que no todos son hijos de Dios. Definitivamente no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Sabemos que en nuestro país todos dicen, yo creo en Dios, lo que siempre digo, ¿no? Hay muy pocas personas que se animarán a decir yo soy ateo. Entonces, sin embargo, cuando creemos en su nombre, nos volvemos hijos de Dios. Recién nos volvemos hijos de Dios. Por ejemplo, en la cruz, el ladrón malo que estaba insultando, exigiendo favores a Jesús, él, por ejemplo, si nunca lo recibió, se arrepintió, si nunca vio con una mirada humilde a Jesús, obviamente no era su hijo. Y a estas, obviamente no era su hijo. Solo son hijos de Dios los que creen en su nombre, los que reciben a Jesús en su nombre. Entonces, una vez que somos hijos de Dios, bueno, no nos queda más que eh, portarnos como hijos de Dios, como hijos comprometidos. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez que comencemos, no nos alejemos, aunque tengamos ganas. Siempre van a llegar momentos en los que nos den ganas de alejar. Pues acordémonos que no tenemos marcha atrás, que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo y que va a ser imposible alejarnos de Él. Pues no lo hagamos, no lo hagamos. Obviamente, si volvemos al pecado, si pecamos reincidentemente, en un momento dado el Espíritu Santo sí puede abandonarnos. Y cuando nos abandona, ahí volvemos a lo de antes, a pecar una y otra vez. Ya no son tropiezos, sino ya es una vida en la cual hemos decidido vivir en el pecado. Entonces, tengamos cuidado, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mantengámonos firmes, que no sea nuestra vida errática. Tenemos también que ser, ya habíamos dicho, obedientes a nuestro Señor y debemos hacer discípulos. Otro versículo que tenemos es Primera de Tesalonicenses 5:24. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo porque siempre cumple lo que le promete. Entonces somos ya elegidos, parte del pueblo del Señor. Entonces, estamos llamados a participar de su obra, a ser discípulos, a ser parte del crecimiento del reino. Mateo 24:46 al 47 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí es claro Jesús que dice, bienaventurado el siervo, el cual está haciendo sus quehaceres. Entonces, si el amo regresa y lo ve haciendo sus quehaceres, obviamente, seguramente dirá, esta es una persona responsable. Y pondrá a la gente respecto eh, obviamente el amo que encuentre a su siervo haciendo lo que tiene que hacer, lo pondrá sobre todos sus bienes, le dará mayor confianza. Bueno, hemos hablado hoy del compromiso que debemos tener con nuestro Padre. Eh, Hemos hablado de que una vez habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos iniciado un camino que, gracias a Dios, ya no tiene retorno, que Dios irá transformándonos cada día y cada día nuestra necesidad de Él irá creciendo. Bueno, hacemos un llamado a que seamos cristianos comprometidos a amarlo, a obedecerlo, pero también hemos dado mucho énfasis a que seamos cristianos comprometidos a servirlo. Y el modo que Dios le gusta más que lo sirvamos es cumpliendo la gran comisión. Enfoquemos nuestras vidas para servirlo, por supuesto, para obedecerlo, también para amarlo, para adorarlo, para alabarlo en, en la iglesia, en nuestra célula, en nuestros momentos íntimos, gozar de su presencia. Seamos cristianos comprometidos, pero también, como siempre, y siempre tengo la esperanza, y más grabo estos videos porque tengo la esperanza de que entre otras personas algún día mis hijos también vean esto. Y a todas las personas que dicen que creen en Dios, pero que no han ejercido ese compromiso con nuestro Dios, les hacemos un llamado para que entreguen su vida a Dios, para que reconozcan a Jesús como su Salvador y para que se arrepientan de sus pecados. La palabra dice que para ser salvos lo único que necesitamos es hacer eso, arrepentirnos y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. La prueba clara de eso, de que eso dice la palabra, me refiero, es lo que el momento que siempre recordamos, que es la crucifixión de Jesús y el ladrón, el buen ladrón que de bueno no tenía nada, ¿no? Había robado toda su vida, pero en el último minuto de su vida, sin haber hecho obras de caridad, habiendo robado, quién sabe, alguna vez por robar asesinó a alguien, pero en el último minuto de su vida, o yo creo que su transformación fue produciéndose antes de haber llegado a la cruz, inclusive seguramente días antes Dios empezó a actuar en su vida, pero el buen ladrón tiene un acto de humildad, de reconocer sus pecados y tiene un acto de inspiración del Espíritu Santo en la cual ve claramente que Jesús es su Salvador y le pide que cuando esté sentado en su reino, lo lleve con él. Y Jesús no tarda ni un minuto para responderle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día estuvo en el paraíso el ladrón, quizás el que asesinó, pero solo le bastó que en el último minuto de su vida se arrepienta y reconozca a Cristo como su Salvador. Antes de la oración,
Invitamos, como siempre, al que pueda ver este video, que se una a las células de la iglesia alcanzando las naciones, escribiendo un mensajito debajo del video. Podremos contactarnos con él y si es una damita, puede mandar sus datos a este link. Y al hacerse, al participar de una célula, empezará una vida en la cual empezará a compartir, a conocer la palabra de Dios. Bueno, oraremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos hiciste llegar, que compartiste con nosotros, Padre amado. Te pedimos que nos des la fortaleza, la convicción, la decisión para ser cristianos comprometidos, amado Señor. Cristianos comprometidos, que en ningún momento nos alejemos de ti, Padre amado, pero que además de buscar nuestro alimento espiritual, que eso por supuesto que es bueno, buscarlo en los servicios dominicales, buscarlo en nuestra célula a través de la lectura de la Biblia, pero que también tengamos el compromiso suficiente como para hacer lo que finalmente quieres que hagamos, que es diseminar tu palabra por todos los rincones de este mundo. Te pedimos, mejor dicho, que tú actúes en nuestra vida, Padre amado, para que pongas esa convicción y ese deseo que a su vez, seguramente, como nos pasa, me pasa, nos hará perder el temor de hablar con personas tal vez que inclusive ni conocemos, Señor. Te pedimos que obres en nuestra vida de este modo, en nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y cortamos esto Amén, amén. hasta la siguiente semana.